buenas noches, es un gusto poder compartir este espacio de análisis y ampliación de las noticias a la medida. Mucha información que tenemos para ustedes de carácter legal, bueno, de todo seguimiento también a la situación de la muerte de perros en Quetzaltenango. Estaremos hablando de esta situación. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, hoy surgió algo que merece el análisis y lo estaremos realizando con Fernando Pereira. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Hola Sandy, muy buenas noches. ¿Qué tal Andrés? Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por el espacio que nos permite entrar en la comodidad de sus hogares y compartir con todos ustedes el análisis jurídico de lo que acontece en las notas más importantes del día de hoy. Por supuesto, más información con Andrés y, claro que sí, con Santi. Por supuesto, la información internacional nos amplía Andrés para que usted esté muy bien informado de todo lo que está pasando. Andrés, ¿qué nos tienes hoy? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a hablar sobre la CELAC, esta cumbre que intenta mostrar cierta unión regional, pero aún así no se logra disimular esas divisiones que existen dentro de los mismos miembros, dentro de cada país y con notables ausencias. En Perú también la presidenta pide una tregua, pero las protestas continúan y Alemania está bajo presión para enviarle tanques a Ucrania. ¿Por qué no quieren mandar esos tanques? Lo analizamos en unos minutos. A criterio de representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hay una mejora en la cobertura educativa en el nivel primario. En el caso de la educación inicial se ha evidenciado una cobertura a más de 36,000 menores. En el marco del Día Internacional de la Educación, representantes de UNICEF catalogaron como positivo el regreso a clases presenciales. Sabemos que la escuela es un entorno de desarrollo integral del niño. Eso quiere decir, por supuesto, que es un espacio de aprendizaje, de adquisición de conocimientos y competencias, pero también de socialización, que eso quiere decir de desarrollo de todas esas habilidades más blandas, de interacción con otros niños, con los adultos, ¿no? Lo cual estamos muy contentos que se vuelva a esa dinámica porque eso les va a ayudar mucho a su bienestar, a su desarrollo emocional y a su salud mental también. Es importante, sabemos que a los niños han sufrido en muchos países, y por supuesto también en Guatemala, pues ciertos problemas de salud mental, aunque no se suele hablar mucho de ello, pues ya que puede ser un poco de tristeza, de depresión o de otro tipo de afecciones. Entonces, el volver a la normalidad, a la dinámica, es algo muy bueno que les va a ayudar a desarrollarse. Y también la escuela es un espacio de protección frente a potenciales abusos, violencia, etcétera, que pueden darse en la comunidad, incluso a veces en entornos familiares, ¿no? El entrevistado indicó que se mantienen a la expectativa sobre la ampliación de algunos programas del Ministerio de Educación, como la Ley de Alimentación Escolar. Muy bien, la educación, gran tema para el análisis, Fernando. Si hablamos de calidad educativa, ¿cómo está nuestra calidad educativa realmente? Y bueno, especial atención en que este año todos los niveles educativos regresan a las aulas. Y el reto principal de este 2023 es mejorar la calidad educativa, que con la pandemia se retrocedió también. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuál es el eje más importante en la sociedad guatemalteca que nos tiene en este agujero, en donde incluso, acabamos de verlo en el anterior bloque, lleva a malos chapines a matar animalitos? Es un tema educativo. Exacto. Claro, hay una educación que es la que se brinda en el hogar, que va cargada de ética, de valores, de enseñarle a los chiquitines en casa a hacer bien las cosas, ¿verdad? Y la educación en función de la obligación del Estado, que es una obligación constitucional, de darle ese acceso a todos los niños, a todas las personas, a la educación. He de decirte que el Ministerio de Educación conlleva dentro del gabinete de gobierno, indistintamente qué gobierno sea, una de las cargas más importantes de trabajo. Si no empezamos por cambiar esa estructura histórica en donde Guatemala tiene a su niñez realmente en muchos espacios abandonada, a la deriva, en materia educativa, nuestro país no va a cambiar. Sé perfectamente que el Mineduc ha generado espacios muy importantes. Hoy, por ejemplo, hacer un análisis de la alimentación escolar, a lo que era hace 6 años comparado con hoy los niños ya por lo menos no van a la escuela con hambre, con apetito en su estómago.
un niño con hambre es incapaz de aprender Exacto. cualquier letra, cualquier número, cualquier canción que su maestra o su maestro le pretenda enseñar para modificar su acervo cultural y hacer de él pues un mejor adulto en el futuro a mediano plazo. El sistema educativo, Sandy, realmente necesita mucha inversión de parte del Estado y es obligación del Estado. Acá nada de que cada 4 años, con el cambio de gobierno que tengamos, pues tanto el legislativo como el ejecutivo vayan viendo tibiamente qué hacer con el sistema educativo. Hay que darle las mejores herramientas y eso se traduce en la mejor y mayor cantidad de partida presupuestaria al Ministerio de Educación para que realmente se invierta a donde debe invertirse. No solo en los niños, sino que también en la capacitación permanente de los maestros. Hay maestros y maestras fabulosos, fabulosas, que de verdad trabajan con el corazón, entregan su alma, esas horas que están metidas allí, metidos en las aulas, y la vida de estos maestros son los niños. Pero hace falta mucho más. Y realmente aquí es en donde está el meollo del por qué nuestra Guatemala sigue siendo un país tercermundista, porque no se invierte en la educación como debe hacerse. Exactamente, la inversión en la educación, que es algo muy importante para poder incluso ampliar esa cobertura, que la educación sea un derecho que se le garantice a todos. Exactamente. Se habla a veces con que la educación llegue a todos, es que debería de llegar. Todos tenemos como derecho fundamental la educación y es increíble que a estas alturas hay niños que no van a la escuela, nunca han ido, que se quedan entonces sin ese conocimiento y por lo tanto en muchas ocasiones se reducen las oportunidades. ¿Cuál es el futuro que les depara? Imagínate. Totalmente. Y sabes una cosa, Sandy, a ver, la igualdad en el acceso a la educación. Exacto. Porque vamos a tocar un punto ahorita que es muy complicado y es ese círculo vicioso histórico de nuestra Guatemala en donde el acceso a la niña no es el mismo que el acceso al niño en materia educativa. En los hogares allá, pues en comunidades rurales muy, muy lejanas, realmente en una familia normal, si nacen 2, 3 niñas y nace después un niño varón, ese niño es el que tiene para papá pues el derecho a ir a la escuela y educarse. La prioridad. Y lamentablemente educarse hasta, si bien le va, a un sexto primaria, porque de ahí tiene que regresar con papá a ayudar en las obligaciones en materia de agricultura, etcétera, para ayudar en la economía familiar, que muchas veces es una economía de infrasubsistencia. Y con esto lo que vemos es que el acceso no es lo mismo ver a una niña educada y a un niño educado. Tenemos que ser parejos y tenemos que buscar cómo romper ese círculo vicioso y está en manos de las nuevas autoridades que vengan ya de lleno a aportar para el cambio en nuestro país. Así es, vamos a ir con una información complementaria de este análisis sobre la educación, la calidad educativa y bueno, todo lo que involucra este derecho tan fundamental. El Ministerio de Educación se prepara para la apertura de las clases presenciales el próximo 15 de febrero ya para el sector público. Las autoridades de educación han destacado la resiliencia que tuvo el sector para adaptarse a los retos que se presentaron durante la pandemia. El objetivo del Mineduc para este ciclo escolar es lograr un proceso de aprendizaje efectivo, amigable e interactivo al alcance de todos. Y bueno, también para ampliar esta información, una estrategia que es impulsada por el Ministerio de Educación para este 2023 es el apoyo al liderazgo de los docentes. Afirman que fomentarán el desarrollo de sus habilidades para que innoven metodológicamente al impartir sus clases. Por ello, se han llevado a cabo acciones de mejora del programa educativo y se han equipado varias aulas con mobiliario de calidad y, por supuesto, tecnología. Entonces, tecnología que es también importante, es básico en estos tiempos para los estudiantes, porque creo que parte de la calidad va a eso, el avance que se pueda tener, el compromiso de los docentes también, pero también el apoyo que se les pueda dar a los docentes. Es decir, tienen que tener un estímulo para poner todo su empeño y mejorar sus didácticas, poder ir innovando en la forma entonces de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que creo que también a veces nos olvidamos de los docentes y a veces ni siquiera materiales tienen para poder impartir sus clases, y creo que teniendo todas estas facilidades, el maestro que no lo haga
pues también hay que evaluarlo, ¿no? Por supuesto, hay partidas presupuestarias asignadas al Mineduc y una de ellas es la gratuidad. Acá, estimado amigo y amiga televidente que nos acompaña en A la Medida, usted debe saber que realmente es una obligación de los padres de familia enviar a los chiquitines a la educación. Y es un derecho fundamental. Cuando hablamos de derechos humanos, el de la educación, pues después de la vida, ¿verdad? Creo que es de los más importantes, porque ahí es donde radica las oportunidades para los seres humanos, Sandy. Ahí es donde radica ese beneficio que con el pasar de los años, que es un pasar muy rápido, ese pequeño niño que se transforma después en un adolescente y que llega a la edad adulta, realmente puede defenderse dentro de una sociedad con el conocimiento que adquirió. Ese conocimiento, pues no solo de las letras en general, sino en materia técnica. Guatemala necesita que el espacio educativo realmente se enfoque en generar mejores ciudadanos. ¿Cuándo nos convertimos en ciudadanos? Cuando cumplimos 18 años. Y un niño que hoy está en 9, 10, 11 años disfrutando de esa niñez con sus amigos, saliendo a jugar pelota, jugando muñecas, etcétera, cuando sintamos, llega a sus 18 años y le toca salir a defenderse a la sociedad como pueda. ¿Y qué sucede? Tenemos esa economía informal llena de personas que no lograron, ¿verdad?, un nivel primario tan siquiera. Algunos pues obviamente sí, pero aquí el punto es cuál es la presencia del Estado en la vida de los niños para darles la educación de calidad que ellos se merecen. Exactamente, la educación de calidad es algo. Son muchos los desafíos que tiene la educación en nuestro país. Esperamos de verdad que este año supere muchos de esos obstáculos, porque también se viene de un retorno de una situación de pandemia que trajo serios desafíos para los docentes también, y hay que reconocerlo, así como de los padres de familia, que creo que lo que ayudó también esta situación de pandemia es que involucró más a los padres de familia, algunos de más, pero deja también, porque el proceso tiene que estar acompañado por los padres, el docente, para que el estudiante pueda tener unos mejores resultados. Cerramos así nuestro segundo análisis. Después de la pausa vamos a hablar acerca de una visa que ahora se les va a solicitar a los dominicanos para poder ingresar a nuestro país. Ya volvemos. Guatemala estaba siendo utilizada como puente aéreo para llegar a Estados Unidos por parte de dominicanos. Es por ello que se tomó la decisión de solicitarles visa categoría B a los ciudadanos de dicha nación que busquen llegar a nuestro país. Migración indicó que durante los últimos meses se ha evidenciado un incremento en el flujo migratorio irregular de personas de República Dominicana. En el 2022 se inadmitió a 1.393 personas de esta nacionalidad a territorio guatemalteco por incumplir con los requisitos migratorios establecidos. Asimismo, se brindó asistencia humanitaria en el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros CAMIEX a 37 personas, quienes posteriormente fueron expulsadas de territorio guatemalteco. La medida entrará en vigencia en 15 días hábiles desde que sea publicado en el Diario Oficial, por lo que se realizará el proceso de socialización respectivo para que las personas de ese país que deseen viajar a Guatemala puedan hacerlo sin inconvenientes. La visa B se gestiona ante el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la red consular, a través de un garante. Al tener la visa estampada, la persona puede ingresar, transitar y permanecer hasta 90 días en territorio guatemalteco. Muy bien, pues ahora se tiene este tema de poder solicitar una visa especial a los ciudadanos de República Dominicana que pretendan ingresar a nuestro país. Y todo esto derivado a la cantidad de dominicanos que han ingresado por las diversas fronteras a Guatemala. Esto ante la situación, el fenómeno de la migración también, donde utilizan Guatemala para poder trasladarse a México y posteriormente llegar a los Estados Unidos. Como un intento de poder frenar o reducir este tipo de migración es que se está pensando en tener mayores controles por medio de una visa. ¿Cómo ves este proyecto, Fernando? ¿Crees que pueda ayudar con este objetivo de la migración irregular? Bueno, realmente hay que entender, como bien lo explicabas, que toda vez un puente se llegue a formar en un país como Guatemala para que migrantes puedan
pues utilizarlo y alcanzar su objetivo de trasladarse a México y posteriormente a Estados Unidos, definitivamente está bien. Todo lo que sea frenar ese flujo migratorio ilegal, porque todo lo que sea ilegal, Sandy, hay que ponerle un stop, hay que ponerle un obstáculo, un freno. Acá ese es el espacio que se ha analizado desde las relaciones diplomáticas, desde las relaciones internacionales entre Estados Unidos, México y Guatemala. El flujo de migrantes realmente desde República Dominicana es demasiado alto, demasiado fuerte, y entonces uno de los esquemas que el derecho público, hay dos tipos de derecho privado y derecho público. Y en el derecho público están las normas de derecho internacional público, el cual pues rige todo lo que se refiere a la comunicación, la relación entre dos estados. En este caso, el Estado de Guatemala toma una decisión ¿basada en qué? Basada en su soberanía, basada en un espacio en donde realmente tiene a un socio que es mucho más fuerte, con quien naturalmente tenemos un espacio económico que le inyecta a Guatemala de una manera como nadie más, y es Estados Unidos. Y Estados Unidos pues plantea esa necesidad, ese requerimiento de apoyo a Guatemala, y Guatemala, dentro de su derecho de ejercer su espacio dentro de su soberanía, pues puede emitir justamente este tipo de normativas. Así que yo lo veo como algo positivo en función de evitar que realmente el flujo migrante que no llena esas calidades legales, pues pueda tener de alguna forma esa obligatoriedad de tener que buscar otros mecanismos para poder alcanzar sus objetivos. Yo tengo una opinión un poco diferente. Excelente. En el sentido de que creo que la persona que quiera continuar con la migración irregular va a buscar las formas de hacerlo. Totalmente, así Aquí es. el punto también creo que va a representar mayores costos probablemente, porque quienes les ayuden a realizar este recorrido por rutas alternas van a cobrar más, y que al final puede complicar nada más el tema del trámite a las personas que lo quieran hacer, y hasta podría darse una situación, considero, que Guatemala pueda perderse el interés para quienes quieren venir para hacer turismo, por ejemplo, porque cuando vemos que hay que hacer un trámite para visitar algún país o algo, entonces buscamos otro. Y Centroamérica, hay varios países también para este objetivo que compiten con nosotros. Entonces, por ahí veo un poquito el lado negativo de esta medida, que tendrán que analizarlo también, cuál es el resultado que pueda tener. Aparte el tema comercial, las relaciones diplomáticas, ¿cómo lo puede tomar Dominicana cuando nosotros no necesitamos visa para ir a República Dominicana? ¿Será que nos van a aplicar la misma ley y nos va a tocar que hacer el trámite? Una situación que molesta un poco porque es un poco de pérdida de tiempo en muchas ocasiones. ¿Cómo ves tú este punto, Fernando? Bueno, aquí definitivamente cada gobierno puede llamar a sus embajadores a consultas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el Estado soberano llama al embajador que está asignado en el país, en este caso República Dominicana y Guatemala, y le piden a su embajador que les amplíe la información de qué es lo que acontece en una materia específica, en una circunstancia específica. En este caso, cada embajador rendirá un informe al ejecutivo, ¿verdad?, al organismo ejecutivo de su país, para poner más orden de lo que está aconteciendo en ese punto específico de la visa que se va a exigir. ¿Puede definitivamente afectar? Claro, cualquier circunstancia de esta naturaleza y decisión legal que afecta la relación diplomática de dos estados puede traer aristas negativas, definitivamente. Pero acá es un tema que necesitaríamos mucho más tiempo, porque el flujo migratorio a nivel mundial pues es una realidad y es prácticamente un espacio en donde cualquiera puede tomar la decisión de dejar hoy el lugar en donde nació y buscar otras oportunidades en otras fronteras. Definitivamente. Ampliamos la información entonces, los antecedentes de esa decisión que se tomó, que las autoridades de migración también dan a conocer unos datos sobre esta situación. De acuerdo con esta información registrada por el Instituto Guatemalteco de Migración, en el 2022, al menos 1.393 personas procedentes de este país caribeño intentaron ingresar a Guatemala de manera irregular. El gobierno afirma que la decisión se tomó ante ese incremento en el flujo migratorio irregular.
aseguran que con el objetivo de mejorar y regular la migración en el país, se presentó ante la Autoridad Migratoria Nacional la necesidad de implementar este requerimiento a los dominicanos. La medida, ¿cuándo entrará en vigencia? Pues bueno, en 15 días hábiles se podrá aplicar esta medida. Se solicitará la visa de categoría B, que puede ser solicitada por los dominicanos a través de la red consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este documento permite a quienes la aportan ingresar, transitar y permanecer en Guatemala hasta por 90 días. También se le conoce como visa consular o sin consulta y faculta al cónsul para extenderla sin la previa autorización de las autoridades migratorias del país al que se desea ingresar. Veremos entonces los detalles respecto a, ¿tendrá un costo? ¿Cuánto costará? ¿Cuáles son los requisitos que se deben presentar? Porque también el punto es que si se quieren controles hay que verificar bien y también si se va a otorgar o no se va a otorgar, o simplemente basta con hacer el trámite y se va a dar, porque si es así, entonces no sirve de mayor. Si queremos tener un control respecto a las visitas que se tengan de dominicanos. Y si no va a tener ningún costo, pues va a ser mucho más fácil poderlo sacar y las personas van a seguir migrando de forma irregular. Entonces, veremos cómo se va a manejar esta situación también y si tiene algún impacto positivo en el tema del frenar la migración irregular de dominicanos. Totalmente. Al final, eso es lo que hacen los países ejerciendo su soberanía, hacer lo que consideren mejor para no generar más posibilidades de afectación en algún punto específico, algún indicador que ellos han descubierto dentro de su territorio. Entonces, hay que ver cuáles van a ser los procedimientos para ver si esto agilizará algo, si va a afectar o no algo, si vamos a estar mejor, igual o peor con pues, la imposición de este visado, que es realmente, como bien lo comentaba Sandy, una circunstancia de comunicación y de relaciones diplomáticas entre dos estados que tomarán cartas en el asunto para ver la conveniencia o no pues, de tocar tierra en ambos países. Muy bien, se da a conocer esta noticia, genera impacto sin duda alguna, incluso en esta relación con los dominicanos, pero veremos a detalle lo que se pueda iniciar a solicitar, cómo se va a hacer el proceso, y es importante que los consulados puedan también otorgar la mayor información posible para que las personas pues puedan hacer el trámite y pues seguir ese proceso que ahora se estará pidiendo para el ingreso a Guatemala. Así cerramos el análisis de esta noche. Fernando, siempre es un gusto compartir contigo, que tengas una feliz noche, que descanses y mañana continuamos. Gracias, Sandy. Es un gusto, amigo y amiga televidente. La mejor de las noches para todos ustedes, que tengan un descanso reparador y continúa este espacio llamado Vida. Así que descanse porque mañana seguimos en esto. Cuídese mucho. Nosotros antes de ir a la pausa vamos a presentarle otras noticias. Por cierto, hablando de temas migratorios irregulares, el gobierno de los Estados Unidos, por medio de sus representantes diplomáticos, indicaron que la cooperación a Guatemala va a continuar para poder frenar así la migración irregular y también impulsar proyectos de desarrollo. William Pope, embajador de los Estados Unidos, resaltó que la frontera sur está cerrada para la migración irregular. La migración irregular nunca es la mejor oportunidad, nunca es el momento para migrar irregularmente porque tienen tantos riesgos en el curso del viaje. Continuamos por parte del gobierno de los Estados Unidos trabajando en proyectos como este de hoy para trabajar con las propias comunidades en crear alternativas a la migración. Asimismo, recordó el impulso de la aplicación CBP One para ciudadanos de varias nacionalidades. Es un aplicativo para particularmente nacionalidades venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, para participar en un programa nuevo para ellos pedir una estadía temporario en los Estados Unidos. No aplica para los guatemaltecos en este momento, pero continuamos trabajando en otras vías, por ejemplo, las visas temporarias de trabajadores especiales. El año pasado fue un año récord
en el número de guatemaltecos participando en los visas H, que son visas de trabajadores temporarios. Sobre el apoyo, se resaltó que durante 10 años se impulsó el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala, en el que se destinaron más de 41.9 millones de dólares, con el que se han alcanzado resultados importantes. El programa ha servido para ayudar a muchas personas a aprender a adoptar buenas prácticas ambientales y trabajar de mejor manera los suelos y la cobertura forestal. Lo que buscamos realmente es que cada persona, cada productor y productora puedan tener capacidades para vivir en armonía con la naturaleza. Y ahora, si desea conocer qué candidatos ya están inscritos, en la siguiente nota le presentamos los pasos que usted debe seguir. Conozca si inscribieron o no a su candidato. En cumplimiento al artículo 216 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo Electoral hará públicas las resoluciones afirmativas o negativas de las inscripciones de los candidatos. Si usted desea verificar qué candidatos se encuentran inscritos para poder participar en las elecciones que se celebrarán este 25 de junio, deberá realizar los siguientes pasos. Paso 1. Deberá ingresar a la página www.tse.org.gt. Al encontrarse en el sitio web, deberá dirigirse a la opción de comunicación. Seguido de ello, deberá seleccionar la pestaña Publicaciones, en donde encontrará un submenú titulado Resoluciones Proceso 2023. Ahí podrá ingresar a las opciones de comités cívicos o partidos políticos de acuerdo con la consulta que quiera realizar. En las últimas horas, el Tribunal Supremo Electoral notificó sobre la solicitud del candidato a la Corporación Municipal de Mixco, Neto Bran Montenegro, declarando procedente la inscripción. Además, en otras notificaciones, el ente electoral informó al ciudadano Roberto Arzú García Granados que no incurrió en propaganda ilegal de personas individuales y ordenó archivar el expediente. Con esta información vamos a la pausa, regresamos con Andrés Estrada y las noticias internacionales.